Cuando lo pensé, obviamente yo trabajo en una empresa de tecnología que es Nokia, y, y digo, claro, vamos a hablar de 5G, vamos a hablar de la transformación digital, ¿no? Que son temas que interesan y mucho, que están en la cresta del aula, pero me gustaba pararme un poquito detrás para darle contexto a la charla y decir, el mundo de cambio, a ese título le falta algo, que es la velocidad de los cambios. No estoy diciendo nada nuevo, pero un poco para situarnos, todos conocemos y sabemos que hoy estamos transitando la cuarta revolución industrial. Revolución industrial caracterizada por la Internet de las Cosas, por la inteligencia artificial, por la automatización extrema, y así ahí vamos. Entonces es bueno saber de dónde venimos. Rápidamente la primera revolución industrial aparece en el 1700, 1776, con la irrupción de la máquina de vapor. A partir de ahí hay un cambio en la sociedad profundo, donde se pasa a un modelo agrario, un modelo ciertamente industrial, la automatización de la revolución industrial, cuando aparece la electricidad y el motor eléctrico y la producción en masa. Y van a pasar otros 100 años, la computación, el procesamiento de datos y los albores de la Internet allá por 70, por los 80, ¿verdad? O sea, las fueron 100 años y la cuarta llevó solamente 50 años. O sea, del 70 a 80 a hoy han pasado la mitad de las anteriores 3 transformaciones. Esto ya nos está diciendo algo. Y si lo queremos ver desde el punto de vista de la ciencia, lo que estamos sufriendo todos con el tema de la pandemia, es récord absoluto el tiempo mediado entre que se tuvo la primera vacuna, que ha sido aproximadamente 12 meses. La vacuna más rápida anterior a esta llevó 4 años y fue la de las paperas. Entonces, aparte del cambio profundo, es la velocidad con que los cambios se están dando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ingenieros? ¿Qué hacemos nosotros como empresa de tecnología? ¿Y qué podemos contribuir en estos cambios? Vaya, en estos 250, 300 años, la contribución de la ingeniería, de las invenciones, de la innovación ha sido notable. Pero un poco para poner en contexto, el marco donde nosotros operamos, actuamos, hacemos negocios, se transforma permanentemente. Entonces, no es lo mismo lo que hoy vivimos que lo que vivimos hace 20 años, ni hace 5 ni 2. Entonces, el número de desafíos que tenemos frente a nosotros es enorme y cada vez más exigentes. Son tales los desafíos que vivimos en el mundo y que claman soluciones a gritos y tan complejos que no hay empresa, no hay gobierno que por sí solo pueda resolverlos o encararnos. Y escuchamos todo el tiempo hablar de la colaboración, la era de la colaboración. Y nosotros, juntos como universidad, como compañías, como empresas, como sociedad, no hacemos más en cada cosa que hacemos que implementar soluciones de colaboración. Entonces, yo elegí 4 ejes principales para poner en contexto la actividad y cómo el mundo cambia y cómo nosotros podemos aportar ese cambio, que son 4 ejes principales. Son materia de debate político constante, los 4. Yo voy a prescindir del debate político, el debate político lo voy a dejar para otros, y me voy a centrar en los hechos. Entonces, el primer eje que condiciona el entorno es la inestabilidad global. Ciertamente la estabilidad que se alcanzó después de la Segunda Guerra Mundial ha producido, y esto tiene que ver con lo que voy a decir más adelante, un salto en la riqueza de las sociedades. Ha habido cierto equilibrio en el mundo, básicamente por la aparición de organizaciones multilaterales, la ONU, la Organización Mundial de Comercio, que de alguna manera regulaban la actividad, han contribuido, han incentivado que los países crezcan después de tremenda experiencia como fue la Segunda Guerra Mundial, pero estas asociaciones hoy como las conocemos están siendo fuertemente desafiadas. Una de las razones de la inestabilidad que vemos en el mundo es que hay grandes cantidades de personas, de poblaciones, que están en situaciones de niveles paupérrimos de vida, digamos, y que están generando la aparición de movimientos populistas, nacionalismos, separatismos,
persecuciones, que los políticos, lejos de poner paños fríos e intentar solucionar este flagelo, están incentivándolo. Si a esto se suma que está habiendo a nivel mundial una fuerte polarización y una gran fragmentación de los partidos políticos tradicionales, está generando tensiones de todo tipo, hasta que la dicotomía que todos escuchamos hoy es entre democracia y autocracia. Sumado a esto, la disputa y las tensiones que hay a nivel mundial entre el liderazgo de las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, que están tensionando permanentemente por el dominio geopolítico, armamentístico y comercial. Y si sumamos a todo este cóctel de inestabilidad, la pandemia que vino para quedarse por un tiempo y nos está azotando a nivel mundial, realmente esto hace que el mundo en el que vivimos sea un mundo inseguro, inestable, complejo y que nos permita estar, nos obliga a estar alertas todo el tiempo. El segundo tema, o el segundo eje, es la pobreza y la persistencia de la pobreza. Es cierto, y todos tenemos en claro, que en los últimos 30 años ha habido, según el Banco Mundial, un número importante de gente que ha dejado la pobreza. Se cuenta en aproximadamente 1.200 millones de personas que han dejado la pobreza extrema. Y esto es importante notarlo. Las cifras de la pobreza extrema son calculados con un umbral de gente que recibe 1.90 dólares al día. Si bien hay gente hoy en día que supera ese umbral, todavía persiste su situación de pobreza. Y esto es un problema gravísimo que estamos lejos de resolverlo. Dos cosas. En primer lugar, en los 90, la porción de la población que vivía en la extrema pobreza era 1/3 de la población total. Afortunadamente hoy ese número ha descendido a 1/10, pero todavía sigue siendo crítico. Las últimas cifras del Banco Mundial hablan que aproximadamente 700 millones de personas hoy viven en la extrema pobreza. Esto, para darnos una idea, es la población total de Europa, 2 veces Estados Unidos, se quiere un. Si hablamos de Argentina, que es lo que nos importa, el 42% de la población nuestra es pobre, que cuenta con aproximadamente 19 millones de personas, según los últimos cómputos. Y si hablamos de los niños, 6 de cada niños son pobres en la Argentina. La situación no es preocupante, es alarmante. Entonces, yo creo que acá también hay cosas que deberíamos hacer y podríamos hacer. El tercer elemento o eje es salud y bienestar. En salud y bienestar está bien claro que los servicios de salud, y en mis comentarios y en mi análisis yo estoy hablando de manera global, porque las soluciones que nosotros estamos implementando son a nivel global. Claramente que son promedios, pero las situaciones son comunes al planeta. En suma, los servicios de salud no son lo que la población espera. Si alguien tiene mejores ingresos o pasa o sale de la pobreza y pasa a ser clase media, es esperable que los servicios de salud que reciba por esa nueva categoría social, digamos, sean, digamos, adecuados a la expectativa. Eso no está pasando, no es así. Está en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, de que todas las personas tienen derecho a recibir servicios de salud y de tener bienestar. Hoy en día, aproximadamente 100 millones de personas al año caen en la pobreza a causa de los costosísimos servicios de salud que deben enfrentar, que por otra parte son malos. En términos de bienestar, lo que está asociado a bienestar no solamente es el ingreso, o sea, el ingreso no provoca bienestar y esto está demostrado. O sea, en particular, la migración fuerte que se ha dado de entornos rurales o suburbanos a entornos urbanos para mejorar el salario, ha dado como contrapartida una resignación de la vida en sociedad, la vida en comunidad, que se ha visto sacrificada. Esto ha producido y produce descontento permanente. Después vamos a hablar un poco de lo que es la vida en las ciudades y el tema Smart City más adelante en mi presentación, pero ciertamente ha demostrado el fenómeno de la pandemia una migración inversa de mucha gente dejando ciudades para ir a buscar mejor calidad de vida hacia el interior, hacia lugares suburbanos.
Claramente acá también hay cosas que podemos hacer y debemos hacer para mejorar esta situación. Y por último, el tema de la sustentabilidad. O quisiera poner un poco el acento en solamente el calentamiento global. El planeta se está calentando de una manera impresionante. Los últimos 150 años, la temperatura promedio de la superficie terrestre ha aumentado 45 grados. Y en los últimos 40 años, cada año ha sido en promedio más caliente que los 200 siglos que nos preceden. Con lo cual, el tema es ciertamente alarmante. La última que hubo en el 2015 en París, los líderes abordaron y auguraron que para el 2040 el planeta iba a estar en crisis si no hacíamos algo. La mayoría de los que estamos en este foro planeamos estar aquí todavía para ese entonces. Yo tengo planes para los próximos 20 años y creo que ustedes también. Por lo tanto, urge que hagamos algo para nosotros y para las generaciones venideras, para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y también creo, y estoy convencido que desde la tecnología hay cosas que podemos hacer para mejorar el tema de la sustentabilidad y para contribuir a la mejora aportar mejoras, que voy a hablar más adelante en este tema del flagelo que es el calentamiento global, ¿no? Que la consecuencia inmediata son tempestades, tormentas, ataca por igual a pobres, a ricos, digamos, y crea flagelos que son después muy difíciles de solucionar. Entonces, 4 ejes principales: inestabilidad global, pobreza, salud y bienestar, sustentabilidad o calentamiento global. ¿Qué estamos haciendo de las empresas de tecnología para atacar o para contribuir en cada una de estas áreas? Yo creo que estamos haciendo mucho y que la actividad que desarrollamos desde la ingeniería, desde la innovación, desde la tecnología, es mucha y es notable, y que es bueno, digamos, que la conozcamos, y es un poco el objetivo de mi charla. Un poco poner en contexto esto, no con una perspectiva pesimista, por el contrario, yo soy optimista. Creo que podemos lograr hacer cosas para que el mundo sea más estable, para que sea vivible, para que sea más equitativo, más justo, y para que sea un mundo sustentable en el que todos merezcamos vivir. Déjenme compartir algunos ejemplos con ustedes. Voy a empezar por el tema de la pobreza y voy a dejar los otros para después. ¿Qué podemos hacer en términos de pobreza? Todos sabemos, más allá de que haya una discusión al respecto, que una inmediata consecuencia para atacar la pobreza es la productividad. Es una palabra de la que se habla todo el tiempo. Si la productividad realmente produce efectos en mejorar los índices de pobreza o no, y vamos a demostrar de que sí, o al menos nosotros creemos de que sí. Es cierto que en los últimos años la productividad, los índices de productividad han venido, digamos, ralentando su crecimiento a nivel mundial, y es más, en comparación con los 150 años anteriores, han visto reducida su crecimiento, y no sabemos bien por qué. Hay elementos que en la década de los 70 aparecen, que son la computación, las redes móviles, la tecnología, digamos. Ha habido numerosos avances, sin embargo, no han producido impacto en los índices de productividad a nivel global. Hay un economista que se llama Robert Gordon, que plantea, digamos, algo muy interesante, y que dice, este gráfico está sacado de un estudio de los Bell Labs, el cual voy a comentar en unos minutos. Lo que dice Gordon en su análisis es lo siguiente: el salto de productividad que se produjo en la etapa que fue la tercera revolución industrial, desde 1870 a 1970, se da básicamente por 4 grandes invenciones. Y él lo llama la energía, lo llama el transporte, lo llama la salud y las comunicaciones. Estos 4 elementos que él llama grandes invenciones, actuando en tándem o en sintonía, han producido el salto de productividad magnífico que no se ha vuelto a dar ni a repetir a partir de los 70.
Si ustedes ven este gráfico, en la escala vertical está las innovaciones, y en el eje horizontal el paso del tiempo, y en el medio, por décadas, la productividad anual en porcentaje, tomando 10 años, ¿no? Por décadas. Fíjense que crece hasta los 50 aproximadamente, que es el periodo post Segunda Guerra Mundial, y después, si bien no decrece bruscamente, comienza a decrecer. Entonces, lo que él sostiene es que esto no se ha repetido en la historia y lo demuestra este estudio de los Bell Labs. Los Bell Labs son los laboratorios Bell, forman parte de Nokia, numerosas patentes en el campo de la tecnología, han sido los inventores del transistor, del láser, infinidad de patentes en cuanto a invenciones, pero también hacen un número importante de patentes y de desarrollos y de estudios macroeconómicos. En particular, tomando la base de lo que predice o predijo Gordon, dicen, ok, muy bien, si tomamos las 4 redes que Gordon menciona como salto de productividad, repito, energía, transporte, salud y telecomunicaciones, son las mismas redes que hoy las podemos ver desde un punto de vista de transformación digital. Y él las llama la GEDIN, grandes, en inglés está, pero en español también se traduce, grandes redes digitales de innovación. Entonces, cada una de ellas, adaptadas o transformadas a los tiempos que corren, digitalizadas y actuando en tándem, es dable esperar que produzcan el nuevo salto de productividad que se espera. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de redes de energía, de transporte, las clásicas, que produjeron el crecimiento de productividad en el siglo anterior, cuando hablamos de transporte hablamos de desarrollo urbano, hablamos de autopistas, de carreteras, hablamos de ese tipo de redes. Cuando hablaba de comunicaciones de esa etapa, hablaba de la comunicación básica, de telefonía fija, ¿no? La landline, que hoy, digamos, ha evolucionado en 3 o 4 cuánticos comparado con eso. Entonces, estas 4 redes van a formar la base de lo que va a ser el salto de competitividad y de productividad que se espera para la nueva época, para los 20 años venideros. Fíjense que en el gráfico se mencionan 2 nuevas olas que se suman a las 4 revoluciones industriales. Él las llama olas. Una quinta ola, que es la que estamos viendo hoy, que es la producida por la información, digamos, por la fusión entre comunicaciones, telecomunicaciones e informática, el Internet de las cosas, lo que mencioné al principio, la inteligencia artificial, la analítica, la predictibilidad, y después la sexta ola, que es la economía digital, ¿no? La transformación digital total de la manera en la cual vivimos y hacemos negocios. Entonces, estas 4 redes se adiciona una que no estaba en el análisis de Gordon, que es la manufactura. Son los 5 los elementos, y ahí, no, me pasé. Ahí deberían ver ustedes un cuadrito, son 5 elementos, la red de manufactura va a permitir con 5G, y ahora empezamos a hablar de 5G y de transformación digital, va a permitir que las nuevas redes, de alguna manera, puedan incorporar un nuevo concepto, que es la producción distribuida. Esto ya está siendo una realidad. Digamos, es dejar de producir de manera centralizada, de grandes centros de producción y fábrica, a lugares descentralizados que permitan un alto grado de digitalización, automatización e inclusive robotización. Las impresoras 3D van a ayudar a todo este proceso. Entonces, de nuevo, flexibilidad, velocidad de respuesta ante las demandas del mercado y, sobre todo, un ahorro importantísimo en temas de transporte. Cada una de estas redes que menciona el estudio de los Bell Labs, que lo voy a compartir, está en mi presentación, va a tener características particulares que se van a diferenciar de las 4 redes clásicas o los inventos que hablaba Gordon. Si hablamos de la red de energía, hoy en día la energía como la conocemos va a tener 2 vías, es decir, la Smart Grid o la red inteligente va a posibilitar el concepto de prosumers, es decir, de consumidores y productores a la vez. Habremos escuchado, ¿no?, que uno va a poder devolver la energía que no usa, le sobra al sistema y beneficiarse
con una ganancia económica, y eso lo va a permitir hacer la inteligencia que le metamos a la red, la digitalización que le metamos a la red. Si hablamos de la red de transporte, vamos hacia redes de transporte que van a transportar, valga la redundancia, vehículos que van a ser no conducidos, que van a ser autónomos, que van a ser controlados a distancia, que va a haber inteligencia en las autopistas, en las redes que van a evitar la colisión, y que todo eso va a ser posible con una red que va a estar dedicada a la gestión y el control de las autopistas. Y si hablamos de la salud, ya en la salud estamos viendo aplicaciones que parecen de ciencia ficción, pero que son realidad hoy, con los famosos wearables devices, o con la ropa que tiene dispositivos que están monitoreando determinados parámetros de las personas para ser enviados a un centro de control que procesa toda esa cantidad enorme de big data y toma decisiones en consecuencia. Es decir, que no es loco pensar que nosotros estemos en casa a las 3 de la mañana, que es un ejemplo que me gusta poner siempre, y que alguien nos toque el timbre para decirnos que tenemos que ir hacia un centro asistencial porque en breve podemos producir un infarto, en breve podemos sufrir un ACV. Y de nuevo, aquí la conectividad es la cura, es el remedio. La conectividad puede salvar vidas. Lo vemos, los que nos gusta el deporte, cuando vemos en fútbol que hoy los jugadores tienen un dispositivo que cuando termina el partido alguien los recoge y monitorea todas las variables que han recogido durante la competencia, ¿no? Bueno, esto es de alguna manera la Big Data. Con lo cual, asistimos a una época revolucionaria en términos de tecnología. Creemos que esto sí va a producir un salto de productividad. Creemos firmemente en esto. ¿Qué es un salto de productividad? Un salto de productividad implica incorporar dinero constante, miles de millones de dólares, a nuestras economías. Las estimaciones hablan de valores muy altos de aumento de productividad a causa de esta transformación tecnológica de las redes, del orden del 30-35%, siendo conservadores, en países industrializados, en países desarrollados. En países no tan desarrollados o menos industrializados, inclusive el efecto del aumento de la productividad puede ser todavía mayor. Con lo cual, digo, acá hay algo que como contribución, como tecnólogos, como ingenieros, rápidamente podemos poner a disposición de transformar el método y la forma en la cual hacemos negocios y brindamos servicios a la población. Hay un montón de indicadores que no quiero aburrir, pero más allá de lo que es la 5G como tecnología nativa ideal para este tipo de aplicaciones, todo lo que es extensión de banda ancha, lo que es penetración de telefonía móvil, tienen un impacto inmediato en la calidad del empleo, el aumento del PBI per cápita de la población, etcétera, etcétera. Esta es información que hemos visto, que todos conocemos y que es incontrastable. Rápidamente, este es el modelo de red hacia la cual vamos, digamos, rápidamente. Como concepto, las redes 5G son pensadas para atender la no predictibilidad. Las redes de telecomunicaciones que conocemos hasta hoy han sido diseñadas con parámetros que les posibilitan responder a situaciones de predictibilidad. O sea, todas las redes que hoy conocemos están diseñadas para responder a situaciones normales de requerimientos de tráfico y aparece alguna congestión cuando hay un evento que puede ocurrir en alguna eventualidad, en alguna situación muy particular, pero hoy en día es raro que pueda haber alguna celda, si hablamos de redes móviles, que por alguna razón salga de servicio y no provea cobertura o comunicaciones en una determinada área geográfica, pero por lo general han sido diseñadas con parámetros de diseño
predecibles. Las futuras redes, por todo lo que decíamos antes, tienen que responder a la imprevisibilidad. O sea que van a tener un core en la nube, 5G es nativo en la nube, y este elemento que está acá, el Smart Network Fabric, es el que posibilita de alguna manera el concepto de slicing, o sea, una única red particionada en porciones, cada porción atendiendo a un servicio particular. La energía, la salud, el transporte o lo que fuera, cada uno con sus requerimientos y sus exigencias propias de servicio de cada uno de los sectores a los cuales atienda. En particular, más adelante comento en cada uno de los sectores verticales, en lo cual nosotros desarrollamos soluciones y redes de telecomunicaciones, se habla todo el tiempo de redes de misión crítica. Hoy en día el concepto de red de misión crítica para la industria es fundamental. Las redes que hoy conocemos no incorporan todavía, hasta el 4G, redes de misión, el concepto de misión crítica, esto es, la ultra capacidad de ancho de banda y la mínima latencia. La posibilidad que comentaba yo antes de trasladar desde centros de producción centralizados, para la redundancia, hacia una fábrica más pequeña, más cercana al lugar de producción, al edge, trae también funciones de control asociadas ahí, con lo cual permite minimizar ancho de banda y disminuir latencia. Una aplicación clásica de esto es el vehículo no conducido, ¿no es cierto? Donde los tiempos de respuesta tienen que ser mucho más rápidos que los que hoy conocemos. Bueno, después el core ahí es un core que es multivendor, digamos, tiene funciones de virtualización en la red, incorpora analítica y machine learning, ¿no? O sea, la predictibilidad, la posibilidad de predecir, de acuerdo a algoritmos y de acuerdo a lo que es el concepto de machine learning, a conceptos que se han incorporado con un histórico, actuar antes de que aparezcan los eventos. Un ejemplo difundido, clásico, es, por ejemplo, hoy una red de telecomunicaciones móvil con los parámetros que se obtienen de la propia red, más correlacionando con información del servicio meteorológico, más sumando también correlación con información que proveen determinadas redes sociales acerca de la calidad de servicio, quejas, reclamos, es posible meter eso en un cóctel y determinar si en breve se va a producir algún tipo de fallo que va a provocar que esa particular celda, elemento de red, salga de servicio dejando sin comunicación a una determinada área geográfica. Concepto similar al que ponía yo antes con la salud, la posibilidad de monitorear determinados parámetros y anticiparnos antes de que eso ocurra. En el caso de la salud podemos salvar una vida, en el caso de las comunicaciones podemos mejorar la experiencia de usuario. Digo, esto de alguna manera está revolucionando la forma en que hacemos negocios y es un aporte que la tecnología estamos haciendo y podemos hacer. El segundo punto como eje temático que yo elegí es el tema salud y bienestar. Algo mencionamos, o sea, la salud, la posibilidad de la tecnología que conocemos, como la conocemos hoy, nos ha brindado un sinnúmero de posibilidades que se han manifestado durante la pandemia. O sea, hoy en día todos estamos conectados mediante algún sistema con nuestros médicos y es muy posible evacuar una consulta sencilla, rápida, mediante videoconferencia. O sea, hacemos una videoconferencia con el médico, nos puede medicar, nos puede elaborar una receta, todo de manera digital. De hecho, las clásicas historias médicas que se almacenaban en biblioratos, hoy se están digitalizando, lo cual es fantástico. También este tema de interconsultas y este tema de poder estar en conectividad con nuestro médico, ya sea este se encuentre en el otro lado de la ciudad o en otro lado del mundo, si tenemos la posibilidad de viajar, y me ha pasado de tener alguna necesidad y llamar a algún médico que me atiende, yo no sé dónde está el médico, y tampoco me interesa saberlo, pero me resuelve un problema de salud sencillo en primera instancia, ¿no? Y esto durante la pandemia ha sido muy importante porque ha permitido descongestionar de algún modo
los centros asistenciales de salud y también ha permitido o ha impedido que se propaguen los contagios. Hay mucho software, aparte del caso que yo mencionaba, del ejemplo de, de vestir prendas con sensores, hay mucho software predictivo que en el caso de la pandemia ha servido para determinar zonas geográficas que han estado expuestas a personas que han sido detectadas contagiadas y se puede predecir, según algoritmos, en qué otras zonas geográficas, digamos, el virus puede extenderse porque la persona ha estado en contacto con determinado número de personas, y todo eso mediante software y mediante mapas georreferenciales es posible de efectuar medidas preventivas. Debo decir también que aquí hay un tema, si alguno está pensando con toda razón, de invasión a la privacidad, y es cierto, ha habido muchísima discusión al respecto, porque de alguna manera la información que uno necesita es la SIM de su teléfono móvil, y hay alguna invasión a la privacidad. En países de Occidente esto no ha prosperado mucho por esa razón. En países del hemisferio oriental han implementado este tipo de mecanismos y han permitido, que les ha permitido de alguna manera contener la expansión de la pandemia. Pero aquí la tecnología es la que es y el uso de la misma depende de nosotros y de los sistemas, ¿no? Lo que está viendo muchos prototipos en el mundo, que me parece muy interesante, es el concepto de la ambulancia conectada. 5G va a permitir, esto se puede hacer con 4G, pero debido a la gran cantidad de datos y de imágenes que tiene que transmitir, 5G es una red ideal para esta aplicación. Es decir, equipar una ambulancia con todo tipo de equipamiento médico, escáner, tomógrafos, lo que se necesite, además de cámaras con alta definición, que permitan monitorear todos los signos vitales de un paciente, inclusive escanear al paciente y transmitir esas imágenes al centro hospitalario que pertenezca o corresponda. O sea, imaginemos una situación de que alguien se descompone en la calle. Hoy en día tenemos en Argentina un servicio que a mi juicio es excelente, como es el SAME, pero todavía no está hiperconectado como debería estar para actuar con rapidez. Quiero decir, el SAME actúa cuando recibe un llamado. Aquí el dispositivo 5G automáticamente dispara una acción por la red y la ambulancia más cercana, equipada, recibe ese llamado y en el tiempo mínimo disponible puede estar en el lugar y tomar al paciente, tomarle todos los datos, la información, enviarla al centro del hospital, y ahí un médico decidir si prepara una sala de primeros auxilios o inclusive un quirófano, ¿no? Aquí otra vez la conectividad es la cura, ¿no? Puede salvar vidas. Claro que esto no lo estamos haciendo solos, estamos haciéndolo con un ecosistema de partners, especialistas en equipos de monitoreo y control para la medicina, pero que están sumándose a este tipo de iniciativas. Con lo cual, tenemos elementos para actuar acá también, podemos hacerlo bien, podemos hacerlo mejor, y creo que hacia ahí vamos. Junto con el tema de la salud está el bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, inmediatamente en nuestra calidad de vida, por lo que yo contaba antes de esta migración que vemos y que el mundo está experimentando desde hace mucho tiempo hacia las ciudades, es que aparece el concepto de Smart City, del cual todos hablamos y nos interesa, y es un tema que yo encuentro realmente apasionante, ¿no? Cómo hacer de las ciudades entornos, aldeas más vivibles, más seguras, más sustentables, ¿no? Y de eso trata Smart Cities. Y ustedes se podrán imaginar que con todo lo que venimos hablando de tecnología, es dable esperar que toda esa tecnología y esta revolución sea aplicada también a las ciudades. Comparto algunos datos de las ciudades. Las ciudades se están viendo hoy en día, digamos, el término casi es desbordadas, ¿no?
Cada vez son más las migraciones desde entornos rurales hacia ciudades, por diversas razones. La pandemia ha trastocado un poco esto, porque, como contaba antes, ha mostrado, ha puesto de relieve que es posible trabajar a distancia. Las telecomunicaciones permiten que trabajemos a distancia. Con lo cual, esto de alguna manera está teniendo algún impacto o alguna, déjeme decirlo, algún alivio, pero no es suficiente todavía. Hoy en día, algunos números. Hoy en día, el 2% de la superficie terrestre son ciudades, solamente el 2%. Y ese 2% genera el 70% de consumo de energía y de emisiones de carbón de manera global. En las ciudades actualmente vive más de la mitad de la población mundial y se espera que para el 2050 ese número crezca al 70%. Hablábamos de salud hace unos segundos y para el 2050 se espera que las personas que tengan más de 60 años se multipliquen por 3. Yo incluido, yo estoy en esa franja etaria. Con lo cual, digo, algo vamos a tener que hacer, digamos, con los sistemas de salud, con las ciudades. El gráfico que yo lo tengo un poco tapado porque tengo ahí está, vamos a correrlo acá. Ok. El gráfico que está ahí a la derecha muestra el número de ciudades y su contribución al PBI mundial. Las 600 ciudades principales contribuyen con el 64% del PBI mundial. Esa contribución claramente genera todo tipo de actividad, emisiones, etcétera, ¿no? Este estudio, digamos, está hecho 2010-2025, antes de la pandemia, con lo cual estos números pueden variar algo, pero no mucho. La ciudad número 1000 va a contar por el 71% del crecimiento en el PBI mundial, y la ciudad número 2600 por el 81% del PBI mundial. Con lo cual, acá de nuevo dicotomía, ¿no? O sea, las ciudades son las que generan el PBI mundial. Digamos, la actividad se da en las ciudades, sin desmerecer toda la actividad que se hace en el campo, pero la industria es la que produce el crecimiento del PDI, el valor agregado, con lo cual, digamos, algo tenemos que hacer. Yo tengo algunos ejemplos para contarles de lo que hicimos en materia de Smart City desde Nokia. Pero, de nuevo, la pregunta, creo que a esta altura ustedes la pueden responder. ¿Cuál es la piedra basal para desarrollar un concepto de Smart Cities en la ciudad? Bueno, otra vez, la respuesta es una red única, inteligente, capaz de transformar a la ciudad en un ámbito inteligente, seguro y sustentable. Cuando hablamos de seguro tantas veces, que las ciudades son seguras, hay indicadores que andan dando vuelta por ahí que dicen que un aumento de la población en el 40% implica un aumento de la inseguridad en el 15%. Estos son cálculos históricos que impactan inmediatamente en los niveles de inseguridad, entre otras cosas. Entonces, ¿qué decimos con una única red? Como mostraba yo en el modelo anterior, una red que sea capaz de conectar todo tipo de dispositivos, todo tipo de máquinas, todo tipo de redes, de dispositivos, ya dije, perdón, que me repita, móviles y de sensores, que es lo que quise decir antes, los famosos IoT, que estén todo el tiempo monitoreando todo lo que pasa en la ciudad. Cuando digo sensores para medir la contaminación del aire, la calidad del agua, la congestión. En la ciudad vemos que hay cámaras por todos lados que nos permiten observar las patentes de los vehículos, nos permiten observar lo que se llama análisis de la escena, objetos que están en un lugar donde no deberían estar, comportamiento de los ciudadanos, etc. O sea, hoy las ciudades están particionadas, o sea, cada una tiene su red por la cual brinda sus servicios y no se hablan entre sí. Nosotros hemos implementado un sistema que es propio, que se llama Centro de Operación y Control, que mediante un gran centro de monitoreo y control
digamos, con un panel glass gigante, vemos y podemos monitorear todo lo que ocurre en la ciudad. Esto es algo común hoy en día en los centros de control y monitoreo. Lo que nosotros hemos logrado es interrelacionar eventos, es decir, que ante la aparición de un evento, automáticamente se involucren todos los actores que deban involucrarse sin que medie una llamada telefónica para esto. Y esto es la automatización, hacia dónde queremos ir. Es decir, ponemos un ejemplo de tantos. Supónganse que nosotros, cuando hablamos de Smart City, hablamos de los Smart X. Ahí tenemos el Smart Lighting, el Smart Traffic, el Smart Parking, el Smart Waste, que es el manejo de la basura, y todos los Smart que se les ocurra. Vemos que en algunas ciudades algo se está incorporando, pero todavía no ha disparado como se espera. Las cámaras es lo más común, y el monitoreo de las cámaras. Pero nosotros hicimos algunos ejemplos, en algunas ciudades del mundo, por ejemplo, con un operador en Vietnam, donde conectamos a un sistema de iluminación, un reflector, conectamos un motor antipánico y conectamos cámaras. Entonces, ante una situación de riesgo, de peligro para cualquier ciudadano, y ante la pulsación del botón antipánico, automáticamente se enciende el reflector y aparece una señal de alerta al móvil policial más cercano, que en breves, con la brevedad del caso, debería estar presente en el lugar, sin que haya mediado una sola llamada telefónica. Esto es un ejemplo, digamos, que puede ser aplicado a inundaciones, a congestión de tráfico, accidentes viales, etc. De nuevo, el concepto es la automatización de los procesos, la capacidad de poder anticiparnos antes que ocurran los eventos. Hay muchos ejemplos en la web, en YouTube, yo los invito a que vean alguno. Uno de ellos, muy interesante, es el caso, no sé si alguien lo escuchó, de una ciudad de los Estados Unidos que se llama Chattanooga. Chattanooga es cuarta ciudad de importancia en el estado de Tennessee. Como algunas ciudades del interior de Estados Unidos ha sufrido la migración de sus industrias allá por los 80, y la ciudad estaba prácticamente derruida, abandonada, hasta que una iniciativa de las autoridades, del mayor, fue invertir en banda ancha, fibra para toda la ciudad. O sea, la apuesta fue de esos tipos que son los locos, que son los innovadores que tienen la visión. Bueno, él decidió, contrariamente a lo que todo le decía, lo que implica cablear una ciudad con fibra, y él se apoyó en la empresa eléctrica para hacerlo. Chattanooga hoy es una de las ciudades más prósperas de los Estados Unidos, ha provocado un aumento del empleo, ha provocado un salto de calidad en todo lo que es el modelo educativo, y un sitial para el establecimiento de startups. Véanlo el caso porque es interesante, hay videos en la web al respecto de esa experiencia. Y el otro caso que me gusta siempre también, estuvimos involucrados claramente nosotros, lo que me gusta también poner como ejemplo es el caso de Bristol, una ciudad en Inglaterra, donde junto con la Universidad de Bristol, y ahí donde yo soy un apasionado de las cosas que se pueden hacer involucrando a las universidades, ¿no? O sea, la combinación universidad-empresa es muy potente, y todavía nuestro país no tiene la dimensión que a todos nos gustaría que tenga, ¿no? Pero en la Universidad de Bristol desarrollaron una plataforma abierta a la comunidad, que está en la cloud y que está en la City Share Network. Es decir, la potencialidad de esto es en compartir datos, o sea, el acceso a datos para desarrollar aplicaciones para la ciudad. Ahí a esa plataforma acceden alumnos, estudiantes, desarrolladores, startups, empresarios, empresas, políticos, ciudadanos. Es fantástica la experiencia de Bristol. Realmente ha logrado cosas increíbles con la simple iniciativa de generar una plataforma común de datos para que todo el mundo pueda accesar. Son dos ejemplos que me parecen relevantes, hay muchos más, pero bueno, algunos otros no son tan relevantes porque por ahí lo que hemos hecho fue hacer una infraestructura de banda ancha o móvil, o lo que fue
realmente las que empiezan a notar transformación, estos dos ejemplos son los que se me ocurren y quería compartirlos con ustedes, ¿no? Y este que es más reciente, pero este sí es de 5G, es una ciudad en Finlandia que se llama Espoo. En Espoo está, hay fábricas y plantas de Nokia, centros de distribución, y con el proyecto se llama Lux to Rim, también está en la web, véanlo, hay un video muy cortito, interesante. Y acá se incorpora algo muy, muy interesante que es el Smart Pole o el poste inteligente. O sea, postes que van a tener toda la tecnología que conocemos hasta ahora, de sensores, los que mencionábamos antes, hasta sensores para monitorear, por monitorear no, disculpen, para manejar de manera inteligente la iluminación, hasta todo tipo de sensores que puedan poner ahí, hasta, digamos, las estaciones base de 5G o de 4G en los postes. También anuncios vocales, señalética, videocámaras, todo lo que pueda ser puesto allí en el poste, son postes inteligentes, va a ser parte de las ciudades inteligentes. Claro está, la carga para vehículos eléctricos, ¿no? O sea, pensar una ciudad con todos estos elementos, realmente a mí me apasiona, digamos, es apasionante, ¿no? Porque transforma, si por un momento cerramos los ojos, el concepto de ciudad en la que vivimos hoy, ¿no? Y todo esto monitoreado y controlado por un centro de operación y control. O sea, en ciudades inteligentes creo que es lo que viene, creo que en ciudades inteligentes el, el involucramiento de la universidad es más que auspicioso, creo que si hay un lugar donde se pueden desarrollar infinidad de aplicaciones en los ámbitos universitarios, trabajando codo a codo con las empresas, ¿no? Tercer punto, habíamos hablado de sustentabilidad y del calentamiento global. Una contribución como guía inmediata que se ha desarrollado es que las nuevas estaciones base consumen un 45% menos de energía que las que nosotros conocíamos hasta hoy, ¿no? Ya es una primera contribución al calentamiento global desde el punto de vista de empresa que fabrica tecnología. Está claro que nosotros tenemos muy incorporado este concepto, digamos. Tenemos que hacer productos que sean buenos para el negocio, pero si tenemos compromiso con el medio ambiente, por lo que mencionaba antes en mi charla, bueno, también tenemos que hacer productos que sean sustentables. Así que esto es una primera contribución, digamos, desde el punto de vista tecnología pura y dura, ¿no? Pero déjenme contarles un poquito, algo mencionamos cuando hablábamos de las 4 redes de innovación digitales que van a provocar el salto de productividad. Pero yo me ocupo en particular de este sector dentro de mi empresa, de soluciones de telecomunicaciones para estos sectores, por cada uno de ellos. Y es fantástico porque todos tienen necesidad de telecomunicaciones para sus operaciones. Todos tienen necesidad de incorporar más eficiencia, más agilidad a sus operaciones. Todos tienen necesidad de montarse a la nueva ola porque tienen requerimientos de ancho de banda, tienen requerimientos de servicios, tienen requerimientos de innovación. Entonces, en cada uno de los sectores, la red de telecomunicaciones es básica, es vital, y la red de telecomunicaciones móviles en 4G o en 5G es aspiracional, es a la que van. Hoy en día, muchos de estos sectores tienen servicios de telecomunicaciones que les brindan los proveedores de servicios de telecomunicaciones, que están en todos los países. Pero muchas de estas operaciones se dan en entornos que no están bien servidos por estas empresas tradicionales de telecomunicaciones o directamente tienen requerimientos de exigencia de red, volvemos a lo que comentaba antes, de misión crítica. Y hoy en día, como no encuentran respuesta en los proveedores, tienen necesidad de construir sus propias redes, sus redes privadas de telecomunicaciones. Claramente, en muchos casos, nosotros en todos los países estamos trabajando de la mano con el operador, porque
no en todos los países el sector industrial tiene disponibilidad de frecuencia para poder construirse una red propia. Tiene que apalancarse o utilizar la red, no la red, o sí, pero sí al menos la frecuencia que es propiedad del operador. Hay un solo país en la región que inició este camino, que es Chile. Chile, cualquier industria puede solicitar una frecuencia al gobierno y el gobierno se la otorga. Y Brasil está recorriendo, iniciando ese camino también. Son los dos países hasta ahora ponen del sistema de la productividad. Imagínense cada empresa, cada sector armándose su propia red o apoyándose en la red del operador para transformar sus telecomunicaciones, si eso no va a provocar un salto de la productividad indefectiblemente. Rápidamente en cada uno de los sectores. La minería, por ejemplo, porque estamos dentro de lo que yo llamé el capítulo, el eje de la sustentabilidad, ¿no? En la minería ya estamos implementando flotas de camiones autónomos. La idea es que cada vez menos personal. Los camiones autónomos son vehículos que trabajan 7x24 para sacar el producido de la mina y llevarlo al puerto, al que sea, y se está experimentando con la red de 4G, 5G, temas como evitar colisión. Está comprobado que cada minuto de tensión en la extracción de una mina son muchos miles, cientos de miles de dólares de impacto económico para las empresas. Pero además del tema económico, hay un tema de seguridad, ¿no? El entorno minero es un entorno muy complejo con el tema de seguridad. Las políticas de la minería, su cumplimiento, porque es trabajo de alto riesgo. Hablamos, no quiero extenderme mucho, pero hay dos tipos básicamente de explotación minera: la minería abierta y la minería subterránea, ¿no? O sea, todos conocimos lo que pasó en Chile hace unos cuantos años, cuando hay accidentes, ¿verdad? Entonces, contribución al medio ambiente, en misma velocidad, emiten muchísimo menos. Algunos cálculos que tenemos: es una mina que produce 150 millones de toneladas al año, con camiones autónomos puede llegar a emitir 15.000 toneladas menos de carbono al ambiente, ¿no? Lo cual, multiplicado por todo la explotación minera en el mundo, creo que la contribución es importante. Claramente esto está en los principios, en algunos casos ya estamos implementando sistemas con camiones autónomos. Chile es un caso, Chile es un país minero por excelencia, y ahí ya estamos implementando como Nokia soluciones de este tipo. La seguridad es otro aspecto de poder tener visualización en alta definición de lo que ocurre en la mina cuando nosotros operamos es fundamental. Piensa en una mina subterránea, piensen que a veces es muy difícil llegar con tecnología. Con 5G y con repetidores apropiados podemos llegar, podemos ver qué ocurre, podemos poner sensores de gas para poder detectar pérdidas que puedan afectar la vida humana. Tengo un muy cortito para mostrarles que va a ser, lo voy a dejar al final de estar interrumpiendo, pero me parece relevante, digamos, y ahí es donde podemos aportar, digamos, con la tecnología podemos salvar vidas, con la tecnología podemos la experiencia de usuario. Hasta ayer, digamos, las inspecciones visuales en las torres se realizaban con personas trepando, eso se puede hacer con drones. En fin, son innumerables los ejemplos. En el sector eléctrico, lo mencioné hace un rato, no lo voy a repetir, la posibilidad de tener doble vía y poner la inteligencia
a las redes. Cuando hablamos de Power Utilities hablamos de eléctricas y hablamos también de empresas de agua. Soluciones de 5G para la operación aérea, para agilidad, eficiencia. Estamos presentes en puertos como Los Ángeles, Hannover, el Callao, el Golfo de México. En el entorno de oil and gas, plataformas offshore, tengo algunos ejemplos para contarles más adelante de situaciones de catástrofe que se podían haber evitado con monitoreo y con anticipación, que lamentablemente, o porque la tecnología de la época no lo permitía, o porque no se tuvo en cuenta, no se pudo evitar derrames que han afectado la ecología, ¿no? En lo que es manufactura lo mencioné, lo que es la tecnología aplicada al agro es un tema realmente apasionante porque permite dosificar el riego, permite dosificar los fertilizantes, permite dosificar eh, el, me sale veneno, pero no es la palabra veneno, ¿no? Bueno, ustedes me entienden, no me sale la palabra en español que se usa para los insectos, pesticidas. Lo cual, digamos, no solamente ayuda al medio ambiente, sino que también a la salud humana, ¿no? O sea, metiendo en inteligencia es posible meter el agua justa, meter la cantidad justa de pesticidas y controlar eso, ¿no? O sea, meterle tecnología también al tractor, y justamente este es uno de los sectores, el sector rural, donde muchas veces no tienen cobertura de telecomunicaciones, se arreglan con lo que puede, con una solución LoRa, con Wi-Fi, pero que tienen limitación para meterle toda esta inteligencia a la tecnología que va a permitir sin dudas un salto de productividad. En lo que es seguridad pública, ante la respuesta de desastres, es muy rápido montar una red 4G o 5G. Hoy en día un core 5G completo es una mochila. Los que trabajan en los operadores lo conocen. Es una mochila que se monta rápidamente, una torre, una radio base se puede montar en un carro móvil y inmediatamente dar cobertura móvil de telecomunicaciones a esa área que ha estado en desastre. Con lo cual, en este tema también tenemos muchísimo para ofrecer, muchísimo para ofrecer. Permítanme salir un minuto de la presentación. Este link que está acá abajo es algo muy fresco, muy nuevo, que hicimos en Chile en una presentación que hicimos con el gobierno de 5G. Y ahí justamente quiero mostrarles, si puedo abrirlo, es un video que dura segundos, algo que como Nokia estamos haciendo de alguna manera, para salvar vidas, ¿no? Creo que lo están viendo, déjenme ampliarlo. Vale, no te sale el audio. Tenés que habilitar el audio cuando estás compartiendo pantalla. ¿Y ahí me escuchan? A vos sí, pero cuando mostrás el audio, tenés que habilitar aparte el audio del video. ¿Ahora? Cuando estás compartiendo pantalla. Fíjate que... ¿Ahora sí? A ver. Sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Con funcionalidades que gracias a 5G pueden salvar vidas. Sensores de gas, por ejemplo, puede detectar imágenes, puede detectar situaciones de riesgo, puede participar en rescates. Así que más allá de recordarnos que podría ser un perro tecnológico, es la tecnología beneficiando a millones de personas. Eso es lo que nos trae 5G. Bueno, ahí vuelvo yo. Ya sale por avisarme de esto. ¿Se puede escuchar? Hola, hola. ¿Se puede escuchar? Estoy en mute ahora yo. Sí, se pudo escuchar, sí. Ok, gracias. Sí, ahora sí. Gracias, Giorgio.
Bien, bueno, esto un poco me pareció interesante mostrárselo porque, digamos, colorea lo que vengo contándoles, ¿no? Digamos, esto es algo que estamos haciendo en el país vecino, en una presentación que hicimos, y bueno, esto aplicado a la industria minera o aplicado a cualquier industria donde el acceso sea complejo, eh, salva vidas. ¿Ves mi presentación de nuevo? Sí, sí. Ok. Bueno, esto un poco como corolario del tema de sustentabilidad, y déjenme contarle, que posiblemente conozcan, pero digamos, nos tiene que llamar a la reflexión y aprender lecciones, dos hechos trágicos que ocurrieron no hace mucho. El 28 de enero del 2019, no sé si lo tienen presente, la empresa Vale en Brasil tiene una mina muy importante que se llama Brumadinho, que es el nombre de la región también. Y lo que pasó ahí, el desastre ecológico y se cobró 270 vidas, fue que se dio una represa que la industria minera se llama Tailings Dam. Esa represa contiene una gran cantidad, ahí está el número, lo leo porque no me acuerdo de memoria, 13 millones de metros cúbicos de residuos, desechos, producto de la explotación minera. Eso provocó un desastre ecológico y se cobró ese número de vidas, del cual Vale todavía hoy se está recuperando. Estudios posteriores demostraron que si se hubieran colocado sensores en la Tierra y cámaras de video en el terraplén, era posible detectar estos movimientos de tierra. Y si bien tal vez no se hubiera podido detener la marcha de la tragedia, digamos, se hubiera salvado vidas o se hubiera minimizado. Digo, la tecnología otra vez, digamos, contribuyendo a la sustentabilidad y a salvar vidas. Y un año después de que pasa lo que pasa en Brumadinho, el huracán Laura en el Golfo de México provocó la evacuación completa, por suerte esta vez, de cerca de 1.400 pozos petroleros que estaban operando ahí. O sea, fue tal, digamos, porque hubo otros casos anteriores, en el 2004, en el 2010 y algunos otros más, de derrame de petróleo en el océano, que fue tal la desesperación de las fuerzas de socorros de evacuar al personal, que nadie detectó las fugas que había en las plataformas, con lo cual se produjo un desastre ecológico tan grande, tan importante que los anteriores, ¿no? Digamos, todas cosas que se pueden evitar, creo que podemos hacer muchísimas cosas y que debemos hacerlas, ¿no? Y finalmente, para ir terminando mi charla, el tema del orden mundial con el que empecé hablando. Claro, no hay mucho que podamos hacer para cambiar el mundo en este punto particular, desplegando redes 5G, ¿no es cierto? Pero sí, digamos, y en esto creemos firmemente, es en actuar con ética y en poner como valores respeto, la integridad, la ética y la humanidad como compañía. Creo que si nosotros, y adherimos fuertemente a estos valores, desempeñamos nuestro rol con estos valores como principio, que, y no es una frase hecha, nosotros consideramos que son tan importantes como hablar de margen, hablar de negocio, hablar de facturado, realmente. Creo que podemos ser ejemplo para muchos otros y que el efecto puede multiplicarse. Va de suyo que la compañía adhiere a todos los principios emanados por Naciones Unidas acerca del cuidado de con qué países uno hace negocios, con qué países uno establece relaciones, nos incitan y nos conminan fuertemente a analizar el contexto en el cual hacemos negocios para darle un marco de integridad, para no vender tecnología que pueda ser usada con fines no correspondientes, digámoslo de una manera light. Con lo cual, digamos, Nokia está considerada y en los 3 últimos años ha sido rankeada entre las 100 compañías éticas de negocios, y para nosotros es un orgullo, y cada vez que nosotros presentamos en nombre de la compañía lo que hacemos, nos da mucho orgullo decirlo, y también es rankeada como el concepto de Great
place to work. Entonces, creo que para terminar, nosotros creo que tenemos, espero haberlos convencido, que podemos contribuir a un mundo mejor, que tenemos desde la tecnología ambición de cambiar el mundo, ¿sí? Desde nuestro lugar. Creo que lo podemos hacer, creo que podemos hacer cosas para que el mundo sea un lugar más seguro, más estable, más justo, más equitativo, que algún día la pobreza sea un recuerdo y nada más. Y espero que estamos convencidos que podemos hacerlo. Nosotros estamos convencidos y ponemos mucha pasión a esto que hacemos. Los resultados los estamos viendo, de que la contribución en este sentido es importante. Creo que no me olvidé de contarles nada. Si me olvidé de contarles algo, disculpen. Le agradezco haberme escuchado con atención y a disposición si hay alguna pregunta.